Bienvenidos, queridos alumnos, de nuevo al tema de la antigua Grecia. Hoy vamos a ver el punto número 5, la Grecia helenística. Os recuerdo que nos quedaría por ver nada más el punto número 6, la cultura y el arte griegos, y ya habríamos terminado. Así que vamos a ello. La Grecia helenística, el legado de Alejandro Magno. Esta es la historia de una persona que cambió la historia de toda Grecia de tal manera que antes de él era una época, la época clásica, y después de él era una época totalmente distinta, la época helenística. Vamos a verlo. Todo esto empieza con este emblema. Este es el símbolo del sol, que es el emblema del reino de Macedonia. Os recuerdo que Macedonia era un reino semibárbaro, es decir, los griegos no lo consideraban del todo griego, lo consideraban semigriego y semi-extranjero. Recuerdo que bárbaro significa extranjero. Pues efectivamente los macedonios, hablaban griego, creían en los dioses griegos, pero, por ejemplo, no estaban divididos en ciudades-estado, en polis independientes, sino que eran un único y gran reino y tenían reyes. Os recuerdo que los griegos no tenían reyes. Bien, hemos hablado un poco por encima de Macedonia porque la he ido mencionando, pero siempre desde un punto de vista muy secundario. Recordad que nunca ha tenido un papel muy preponderante, muy importante. En la invasión de los persas, Macedonia se rindió enseguida. Después, en las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, Macedonia no tuvo un papel secundario, no más. No estaba entre los más importantes estados de esa época. No, sus intervenciones no eran decisivas. Digamos que era un estado más bien pequeño. No tanto geográficamente, sino en importancia. Y eso fue así hasta la llegada de Filipo. Filipo II de Macedonia, cuando se convirtió en rey de Macedonia, Macedonia era lo que había sido hasta ahora, un estado sin importancia, medio griego, medio bárbaro, pero cuando se hizo cargo, convirtió el ejército macedónico en un ejército profesional tremendo, introdujo unas novedades muy importantes y se lanzó a la conquista de Grecia. En ese momento, quien mandaba en Grecia era Tebas, con su liga de ciudades, la Liga Beocia. Tebas, que había derrotado a Esparta en tierra, ¿os acordáis que en el tema anterior os dejé apuntado que Esparta, después de derrotar a Atenas, había sido derrotada por Tebas? Pues Tebas mandaba en ese momento y Atenas, como secundaria, apoyaba a apoyaba a Tebas. Pues Filipo de Macedonia venció a Tebas en la batalla de Queronea en el 338 a.C. y con ello se hizo con el control de casi toda Grecia. Digo casi porque quedaba una parte del norte, Bizancio, que era una ciudad sin importancia. La Edad Media sería súper importante, pero ahora no. Era un pueblecito de nada. Y Esparta. Los espartanos, como ya digo, eran un poco raros, se siguieron resistiendo, pero como ya tenían una importancia muy, muy secundaria, Filipo les dejó, porque su gran obsesión era derrotar a los persas, los grandes enemigos de los griegos que se habían aprovechado de que los griegos estaban luchando entre ellos. Pues su obsesión era luchar contra los persas. ¿Cómo pretendía hacer eso? ¿Y cómo había logrado vencer a los tebanos y a los atenienses? Con esto, la falange macedónica. ¿Os acordáis de los hoplitas? Que formaban juntos esa muralla de escudos que llamábamos falange hoplítica. Pues esto es una evolución. Filipo, que de joven estuvo preso en Tebas y se dio cuenta, estuvo mirando ahí cómo luchaban los tebanos, se dio cuenta de que podía mejorarlo. Y eso es precisamente lo que hizo. Mirad, ¿veis estas cosas negras? Son lanzas. Son lanzas enormísimas, de entre 5 y 7 metros de largo. Una burrada. Mirad, aquí veis a la izquierda a un hoplita griego clásico, con su lanza de 2 metros, que ya es larga en sí misma. Y a la derecha veis al falangista macedónico con su sarisa, que se llama así, la lanza esta larga se llama sarisa, de 5 metros, y no era la más larga de todas. ¿Qué ventaja le daba? Porque por ahora lo que vemos es que necesitaba las dos manos en lugar de una, el escudo tenía que ser más pequeño porque tenía que ir colgado en lugar de poder ir en una mano. Parecen desventajas en el uno contra uno. Sin embargo, en grupo
era toda una gran ventaja. Porque cuando alguien atacaba una línea de falange macedónica, se encontraba con esto. Con una línea de un montón de puntas de lanza. Esto era impenetrable. Pensad que las lanzas son tan largas que permiten que, por supuesto, la lanza de la primera fila de soldados, la punta esté por delante. Pero es que, al ser tan largas, también está por delante la punta de la segunda fila. Y de la tercera, y de la cuarta, incluso de la quinta. Eso hace que antes, si tú vas a atacarles, antes de llegar a la primera línea de soldados, te encuentres con 5 puntas de lanza. Solo en tu parte. Esto era, bueno, era el no más en ese momento. Fue un descubrimiento fantástico. Se necesitaba mucha disciplina y el ejército macedónico la consiguió. O sea, Filipo hizo que entrenasen muy duro, que siguiesen muy bien las órdenes y les hizo practicar y practicar y practicar. Y además, si por casualidad lograbas atravesar estas 5 puntas de lanza y llegabas y matabas a uno, el de detrás estaba listo para bajar su lanza y ocupar su lugar. De tal manera que la falange siguiese siendo impenetrable. Claro, con esta máquina de guerra no tuvo ningún problema en vencer a los tebanos. Y se preparó para luchar y para vencer y llevar a todos los griegos a luchar contra los persas, que os recuerdo que se habían aprovechado de las guerras del Peloponeso, de las guerras entre distintos estados, para volver a ganar otra vez terreno, poco a poco, sin lanzar ya grandes ejércitos porque no se atrevían, pero aprovecharon y ganaron mucho terreno. El caso es que Filipo no pudo llevarlo a cabo, porque cuando iba al teatro, uno de sus guardaespaldas le asestó una puñalada y le mató. No se sabe exactamente quién fue, Filipo se había hecho muchos enemigos en Grecia. El caso es que el reino de Macedonia, el pujante nuevo reino de Macedonia, se quedó sin su rey. Y heredó el trono el joven hijo de Filipo II, Alejandro III, que en ese momento tenía la tiernecita edad de 22 años. Sin embargo, Alejandro se convertiría en el mayor conquistador de la historia de la humanidad. Se le acabaría llamando Alejandro Magno, significa Alejandro el Grande, y sería capaz de conquistar todo el imperio persa, con 22 años. Pensad que de vivir ahora todavía estaría en la universidad. Y lo hizo siempre al frente de sus tropas. Aquí le vemos en una imagen junto a su fiel caballo Bucéfalo. Bucéfalo es uno de los pocos nombres de caballos que han trascendido, famosos, y llegó a tener, fue el fiel caballo de Alejandro Magno hasta prácticamente el final, y llegó a tener una ciudad con su nombre, para que os hagáis una idea. Y frente a Alejandro, ¿quién se encontró? Darío III, descendiente de el Darío I y los Jerjes, y el Jerjes, etcétera, que invadieron décadas antes Grecia, que no tenía nada que ver con los otros emperadores de Persia. Era un rey más bien contento con tener lo que tenía, no buscaba grandes conquistas y en el fondo temía a los griegos. Y veremos que con razón. Pues vamos a ver cómo lo hizo Alejandro Magno. Lo primero, tenéis que entender que Alejandro, desde niño, había recibido una educación exquisita. Filipo se encargó de ello. ¿Sabéis quién es este? Es Aristóteles. Ni más ni menos. Filipo II llamó al sabio entre los sabios de la época, Aristóteles, lo estudiaréis en filosofía, para educar a su hijo, el heredero al trono, Alejandro. Mirad el nivel que tenía. Además, de joven, había participado en las batallas de su padre. Tenía muchísima experiencia. Los hombres le reconocían como un gran líder y le tenían como uno de los suyos. No era alguien que había aparecido ahí en la corte, que de repente le habían nombrado rey. No, no, no. Le conocían perfectamente. Era Alejandro, el hijo de Filipo, el que nos ha guiado en un montón de batallas a las órdenes de su padre. Eso hizo que el ejército le apoyase en todo momento. Además, Alejandro sabía hacerse querer. Bueno, ¿cómo lo hizo? Vamos a verlo. Os recuerdo que el imperio persa
había vuelto a recuperar las ciudades griegas de Jonia. Porque como los griegos estaban peleando entre ellos, pues aprovechó. Alejandro partió de Pela, Pela escrito con 2 L's, que era la capital de Macedonia, y cruzó el Helesponto, que es este pequeño mar de aquí, y llegó hasta Asia Menor. Y ahí tuvo el primer enfrentamiento con los sátrapas persas. Los sátrapas son como los gobernadores de las provincias. Llega un invasor griego y ¿quién está ahí? Recordad que es un imperio enorme, pues los sátrapas. Y son ellos los que se encargan de reunir a un ejército y luchar. Y se enfrentaron a Alejandro en la batalla del río Gránico, donde Alejandro les venció, porque les tomó por sorpresa. Los persas les estaban esperando en un lado del río y en el otro llegó Alejandro, prácticamente por la noche. Y decían, ya con las tropas cansadas, así que sacará las tiendas y hará un cuartel, no un campamento, y pasará la noche y atacará por la mañana, al amanecer, cuando estén más frescas. Pero no, Alejandro cruzó el río esa misma noche, les pilló por sorpresa y les derrotó. Y con ello pudo pasar y atravesar la Jonia, liberando todas las ciudades griegas que estaban bajo el yugo persa, hasta que llegó a la ciudad de Gordio. En Gordio había un famosísimo nudo en un templo. Ese nudo unía un carro con una yunta de bueyes y era un nudo súper enrevesado, que no había por dónde tirar, y era un nudo muy famoso porque se decía, había dicho un oráculo, que quien deshiciese ese nudo se haría dueño de toda Asia. Y Alejandro lo intentó, y estuvo un buen rato y no lo consiguió, hasta que se hartó, sacó la espada y ante el asombro de todos cortó el nudo con la espada. Y cuando terminó dijo, nadie me había dicho, nadie decía cómo había que deshacerlo, yo lo he deshecho. No sé si tenía alguna fuente de algún, pues eso, el oráculo que había predicho eso, sabía algo, ¿no? El caso es que si alguien pudo decir que había gobernado Asia, fue Alejandro Magno. Después de Gordio, se enfrentó, marchó hasta Isos, donde se enfrentó al ejército que Darío había reunido para enfrentarse a él. Es decir, derrotados por decirlo así, las tropas que tenía en la frontera con los griegos, viendo que la cosa era más grave, Darío reunió a un gran ejército, incluidos los mejores de sus hombres, y se enfrentó a él en la batalla de Isos, al lado del Golfo de Isos, donde no solo lo venció, sino que estuvo a puntito de morir a manos del propio Alejandro. Fijaos, esto es una ilustración basada en el famoso mosaico de Pompeya en el que aparece Alejandro Magno y Darío. Alejandro está aquí, con su caballo, y este de aquí es Darío. A puntito estuvo. Si Alejandro mataba al emperador de Persia, derrotaba por completo a los persas. Pero bueno, derrotado, decidió seguir avanzando y bajó hasta Fenicia, donde llegó a la ciudad de Tiro. ¿Os acordáis de los fenicios, esos que habían colonizado el mar antes de los griegos? Y que habían fundado una ciudad llamada Cartago. Muy importante, porque Cartago será el gran enemigo de Roma. Pues la razón por la que Cartago era la ciudad más importante de los fenicios fue porque Alejandro Magno, yendo hacia el sur, se encontró con la ciudad de Tiro, que era la más importante, y la ciudad de Tiro se le resistió, y él decidió tomarla. Pensad que Tiro era una enorme ciudad de más de 40.000 habitantes. La ciudad vieja estaba en la costa, le llamaban así porque era la más antigua, pero la ciudad nueva estaba en una isla y estaba rodeada por una inmensísima muralla de muy difícil acceso. Se pensaba que nadie podía tomar la ciudad de Tiro. Pues Alejandro lo que hizo fue hacer construir unas torres enormes, montarlas encima de barcos, porque la muralla está pegada al mar, y atacar la ciudad. Y durante 7 meses asedió la ciudad hasta que una enorme franja de tierra que estaban construyendo los macedónicos hizo que la isla de Tiro ya no fuese una isla, sino una península, y permitió a los macedónicos tomar la ciudad, saquearla y destruirla por completo. Tiro, que a día de hoy es una península porque Alejandro Magno construyó un istmo,
dejó de ser la ciudad más importante de los fenicios, no se recuperó de ese ataque y le sustituyó Cartago. Y por eso el gran enemigo de Roma fue Cartago. No contento con eso, Alejandro siguió avanzando, llegó hasta Egipto, lo liberó. Se dice que fue nombrado faraón en el oráculo de Sigua, pero lo más importante que hizo en Egipto fue fundar la primera y más importante de las veintitantas ciudades que fundó, Alejandría. Alejandría se convirtió en una enormísima ciudad con un puerto súper importante. Estaba a las orillas del río Nilo, luego era una ruta de comercio tremendamente importante y además contaba con el llamado Faro, el famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo según los griegos, que se llamaba así porque estaba sobre la isla del Faro, de Faros, y que permitía a los barcos encontrar el puerto en la oscuridad, porque en lo alto había una enorme hoguera que destacaba en mitad de la noche. Pues esta sería la ciudad más importante. Además, contaba con una fantástica biblioteca. Perdón. Con una fantástica biblioteca que llegó a tener más de 700.000 volúmenes. Haceos a la idea de que en la época, si alguien quería copiar un libro, no era, bueno, pues compro un libro, 20 y tantos euros. O fotocópiamelo. No, no, no. Si yo quiero una copia del libro, yo tengo que coger el libro, convencer al dueño y pagar durante 6 meses al menos a un copista que lo copiase a mano. Era muy caro tener eso. Pues imaginad el tesoro que significaba la biblioteca de Alejandría. Los libros no eran libros tal cual, estaban en rollos de pergamino, como este de aquí que asoma. Sufriría varios incendios, uno fortuito en la época de Julio César y después los musulmanes acabarían quemando el resto. Pero en la época se convirtió en el centro más importante del saber griego, clásico, en el fondo de toda la época, en todo el mundo. Bueno, pues después de fundar la ciudad de Alejandría, marchó a enfrentarse contra Darío. ¿Dónde? En Gaugamela. Ahí Darío había sido derrotados las tropas que tenía en la frontera en la batalla del Gránico. Había sido derrotada su flota en la batalla de Tiro. Había sido derrotado el ejército que había reunido una vez en la batalla de Isos. Pues en Gaugamela llamó a tropas de todos los rincones de su imperio. Llegó a traer hasta elefantes. Y todo para enfrentarse a los macedónicos. De hecho, llegó a utilizar carros falcados. Es decir, esto es un carro falcado, un carro tirado por 2 caballos que tenía esta cuchilla que lo que hacía era destrozar las piernas de los soldados que estaban al lado. Bueno, pues ni aun así Darío logró derrotar a Alejandro. Darío tuvo que huir y Alejandro le persiguió durante muchísimo tiempo. Le persiguió por todo su imperio, hasta que, desgraciadamente, encontró su cadáver cerca de Bactra, porque sus propios nobles le habían matado. Alejandro no quería matarle, quería, en la batalla de Isos sí, claro, pero no había querido que le matasen, pues eso, en mitad de unas montañas, tirado ahí su cadáver sin ninguna consideración. El caso es que recogió su cadáver y lo trató como un rey muerto, lo trató con mucho respeto y lo llevó a la capital, a Persépolis, donde se asentó. En Persépolis, sin embargo, estando en el palacio, una noche lo quemó, tras una fiesta. Muchos le preguntaron por qué lo había hecho, y él respondió, en venganza por la destrucción de Atenas, por la quema de Atenas que hizo Jerjes. Fijaos, Alejandro Magno había sido educado por el griego más sabio de todos, por Aristóteles. Él, aunque los demás no le considerasen griego, que sí lo hacían, al final sí lo hicieron, él se consideraba griego. Dormía con una copia de la Ilíada de Homero bajo la almohada, desde prácticamente que era joven. Da igual donde estuviese. Él había considerado el ataque a Atenas como un ataque a algo suyo. Y por eso destruyó el palacio. Pero no contento con eso, siguió avanzando. Ya había conquistado prácticamente todo el imperio persa.
pero él seguía avanzando y llegó hasta aquí, hasta este río de aquí. ¿Sabéis cuál es este río? Este es el río Indo. Aquí está la India. Había llegado hasta la India. Y en el norte, aquí donde está marcado en el mapa, luchó contra uno de los reyes de esas tierras, en la batalla de Hidaspes, donde también utilizaron elefantes y donde otra vez volvió a vencer. Fijaos, para que os hagáis una idea de cómo era el carácter de Alejandro, una vez derrotado el rey, era un enorme... No me acuerdo el nombre, es muy difícil pronunciarlo para los de nuestro idioma. Era una persona enorme, de 2 metros de alto, que había atacado con elefantes. Aquí en esta batalla, por cierto, murió Bucéfalo. Y cuando estaba preso, después de haber sido derrotado, Alejandro se acercó y le preguntó que qué quería, que cómo quería que le tratase. Y él respondió, como a un rey. Y eso mismo hizo Alejandro. Le restituyó otra vez como rey y le puso otra vez en su reino y le trató con mucho respeto, con la única condición de que le fuese leal a él. Pues el objetivo de Alejandro era precisamente ese. No era destruir a todos, no era alzarse con el dominio completo de todos los demás. No, Alejandro no era así, era generoso con los derrotados. A la familia de Darío, en Persépolis, la trató tremendamente bien. Lo normal era matar a los herederos, esclavizar a las mujeres. No, para nada. Alejandro no hizo nada de eso. Los trató como a reinas, como a reyes, como lo que eran, como aparte de la familia real. Y bueno, aquí habían pasado 8 años y sus soldados que le habían seguido fielmente durante todo ese tiempo decidieron que se acabó. Habían llegado al límite del mundo conocido, habían atravesado ese límite, habían llegado más allá del límite del mundo conocido por los griegos y ya querían volver. Alejandro Magno decidió que sí, tenía 30 años, y decidió volver, pero por otra ruta. Y ese probablemente fue su mayor error, porque al atravesar el desierto de Gedrosia lo pasaron fatal, fatal. Imaginad lo que es atravesar un desierto con tantísima gente. Pues mirad, incluso en ese momento, un soldado encontró un poco de agua y la llenó, y llenó con ella su casco. Y en lugar de bebérsela a él, se la dio a Alejandro. Fijaos el respeto que le tenían. Y era mucho más joven que la mayoría de ellos. Y Alejandro, cuando recibió el casco lleno de agua, ¿sabéis lo que hizo? Derramarla, ante el asombro de todos los que tenían alrededor. Y dijo, si todos mis hombres no pueden beber, yo tampoco bebo. Para que veáis la clase de persona que era. El caso es que de vuelta de toda esta aventura, con tan solo 30 años, no se sabe si por una enfermedad, una de tantas que había tenido, si envenenado o por qué, Alejandro murió sin dejar heredero. ¿Qué es lo que había dejado a cambio? La expansión del idioma griego por todos sus territorios. La expansión de la cultura griega por todos esos territorios e incluso la expansión de los propios griegos. Alejandro no consideraba a los griegos como un patrimonio, a la cultura griega como patrimonio solamente de los griegos. La quería expandir. Aceptaba a todos los persas y a todos los sirios y a todos los que se encontraba que quisiesen formar parte de sus ejércitos. No como el imperio persa. En plan, te domino y ahora me tienes que dar unas tropas. Y tengo un montón de tropas que luchan cada una como sea. No, 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 no. Si tú eres un persa que quieres formar parte del ejército, te entrenas con los falangistas macedónicos, recibes órdenes en griego, hablas griego, rezas a los dioses griegos y ya eres griego, aunque no seas griego de raza, eres griego de cultura. Y ese fue su gran legado, fue el gran triunfo de Alejandro Magno. Hacer que la cultura griega superase sus propias fronteras y limitaciones y se expandiese por todo el mundo. Al menos por todo el mundo conocido. Mirad, el mayor problema que hubo después de su muerte fue que al no haber heredero, los generales que le habían seguido tan fielmente cuando estaba vivo, se dividieron su imperio y empezaron a luchar entre ellos. Antíoco, Ptolomeo, Antígono, Seleuco, Casandro, Lisímaco,
en las llamadas guerras de los diádocos. Diádoco significa sucesor. Al principio pretendían restaurar el imperio de Alejandro Magno y ser el rey, el emperador, pero luego se conformaron con tener su parte. El caso es que después de un tiempo de lucha, en la que se demostró claramente que la falange macedónica era el ejército por excelencia, porque solamente los ejércitos griegos con falanges macedónicas eran dignos de luchar entre sí, los demás simplemente eran derrotados, así que ni lo intentaban, se quedaron tres de los más importantes. Ptolomeo, en Egipto, fundando el llamado Egipto Ptolemaico. Para que os hagáis una idea, una reina del Egipto Ptolemaico era Cleopatra, que era griega, no egipcia como tal. Sí, era reina de Egipto, pero era de cultura griega. Y Ptolomeo se asentó en Alejandría, la Alejandría que había fundado Alejandro Magno y que pasó a ser una de las tres ciudades más importantes de todas, junto con Pérgamo, que estaba por esta zona, y con Antioquía, esta de aquí. Los otros dos, Antígono, se quedó en Macedonia y en Grecia. Y Seleuco fundó el imperio Seleucida. Acabaría perdiendo, tarde o temprano sus sucesores acabarían perdiendo esta parte, que volvería a independizarse, pero toda esta parte se convirtió en el imperio Seleucida, que también era griego, aunque había mucha gente de muchas culturas dentro de esa zona, como en Egipto, pues la élite era griega, pero la gente era egipcia, normal, hablaba egipcio, no griego. Pues lo mismo pasó. Y ese fue precisamente el gran legado de Alejandro Magno, que la cultura griega, la cultura helenística, se extendió mucho más allá de toda Grecia, de la Hélade, sobre todo por la costa del Mediterráneo oriental, y se convirtió en universal, por decirlo así. Hasta ahora, incluso ahora, nosotros somos herederos de la cultura griega, ya lo veremos en el punto siguiente. Y así hubiesen seguido peleándose los reinos entre sí por a ver quién gana, a ver quién se pone aquí, a ver quién está allá, a ver quién domina este trozo de tierra, de no ser porque llegó otro actor que acabó dominando toda esta zona. Estoy hablando, como no, de Roma. Pero eso es algo que veremos en el próximo tema. Muchas gracias.